Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí con nuestra exposición para el tercer Congreso Benedict Plus en el Día Internacional de la Naturopatía. Es un placer y un honor de estar aquí compartiendo con ustedes con este tema. Un saludo muy cariñoso a todos los colegas y naturópatas que están asistiendo a este congreso. Un abrazo desde Bolivia con todo cariño. Yoga y medicina natural para la menopausia. ¿Por qué el tema? El tema es porque en los últimos tiempos el proceso de la premenopausia y la menopausia se ha visto acelerado por muchas razones que no vamos a tocar ahora, pero que los naturópatas sabemos muy bien qué es lo que está pasando. Entonces, el proceso de envejecimiento de las personas, de las mujeres y de los hombres ha aumentado, se ha acelerado. Eso quiere decir que la andropausia y la menopausia ya no son premenopausia, sino ya directamente entramos en ambos criterios. El yoga, en el Adhyatma Yoga que nosotros enseñamos y manejamos, tenemos un apartado para el tratamiento exclusivo de la menopausia, cómo estimular las glándulas endocrinas, cómo estimular los órganos, cómo estimular el metabolismo, en fin, hay una serie de asanas o ejercicios y de pranayamas o respiraciones que nos ayudarían o les ayudarían a llegar a un punto de equilibrio y de regeneración celular con el yoga. Por otra parte, sumamos los beneficios inmensos de la naturopatía y de la fitoterapia también. Entonces, con esa fusión o dentro de esa fusión vamos a exponer nuestro tema. De manera que estamos planteando opciones absolutamente naturales que incluso la persona puede con el conocimiento suficiente autotratarse y autogestionar su propia salud a través de esa etapa de la perimenopausia y menopausia. Bueno, ya todos saben lo que es la menopausia, pero tal vez convendría repasar los efectos de la menopausia. Antes de entrar en el tema, permítame presentarme. Yo soy Raúl Antonio Antesana Sarabia, soy naturópata, iridólogo, psicoterapeuta y maestro de yoga. También manejo varias terapias alternativas o complementarias que están presentes aquí en mi currículum. He escrito algunos libros que algunos ya están impresos y otros todavía están en mi computadora, pero ya terminados, pero son parte del conocimiento que me gusta transmitir a través de mis experiencias. ¿Qué me califica como disertador de la menopausia? Bueno, en la psicoreprogramación trascendente, durante 30 años, un porcentaje de un 80% de pacientes son femeninas, son mujeres. Y eso, haciendo tratamientos con psicoterapia, naturopatía y los diagnósticos iridológicos, es que he visto necesario tocar este tema porque es un tema que está olvidado, está relegado, está de lado. Entonces las mujeres ya entran en la menopausia y no saben qué hacer. Entonces tenemos escrito un manual de una guía para la menopausia. Y en base a esa guía es que estamos haciendo esta presentación. Mi nombre es Nicola Ricarda Pauli, soy psicoterapeuta y instructora de yoga, directora del Instituto Boliviano de Yoga.
Y a mí me fascina ese tema porque entrando en la perimenopausia yo no me hubiera dado cuenta de que ya es esa la etapa y que mis síntomas corresponden a eso. Y hablando con otras personas, realmente son años de proceso en los que la persona recién cae en cuenta, por eso había sido todos esos síntomas y realmente eso es innecesario, ¿verdad? O sea, falta información para poder realmente atender las situaciones, los síntomas que aparecen de manera oportuna y natural, por supuesto. Entonces vamos a pasar a ver qué se compone, de qué se compone la menopausia. Primero aparecen síntomas físicos, después se es susceptible a sustancias tóxicas o a no poder desintoxicar completamente el cuerpo. Aparecen los factores genéticos y hereditarios, epigenéticos y genéticos. Esto quiere decir que aquellas enfermedades base que antes estaban en equilibrio y no detonadas podrían detonarse, una diabetes o un cáncer o cualquier otra enfermedad hereditaria. Es la parada de la fertilidad y la entrada a la menopausia, que significa una disminución de hormonas a nivel hormonal y endocrino en todo nuestro cuerpo. Entonces, muchas veces cuando ya se está en la perimenopausia, la mujer se quiere embarazar, entonces necesita atención y tratamiento especial probablemente porque ya ha bajado la fertilidad. En realidad ya no maduran los óvulos, los pocos óvulos que quedan ya no maduran bien porque hay esa disminución del T3, T4, TSH y FSH, ¿cierto? Luego la persona pasa del estrés físico, del estrés del trabajo, del estudio, del quehacer, del ganar dinero, del vivir para afuera, del estrés social, pasa a un estrés menopáusico, que son los síntomas que le está provocando la menopausia. Entonces, su salud mental se ve comprometida porque piensa que está enferma de algo, visita al médico y el médico le hace a veces diagnósticos certeros y a veces no muy buenos, que por un lado simplifican los síntomas de la menopausia, se entiende, y por otro lado se sigue en un bucle de síntomas que no se resuelven. Luego hay cambios psíquicos y emocionales, como dijimos anteriormente, hay un proceso de interiorización y esos cambios psíquicos hacen que la persona actúe de diferente manera y esas acciones y esa manera de vivir, de pensar, de sentir que ha cambiado a veces produce un poco de cosquilleo en las personas que están alrededor, puede ser el marido, puede ser los hijos, etcétera, etcétera, que dicen mis padres o mi madre ha cambiado. Cambios en el estado de ánimo, ¿no? De repente la persona está sintiéndose calores o siente que alguna enfermedad que tenía no responde como antes, hay que reajustar las dosis de medicamentos, etcétera, etcétera. Luego vienen los cambios en el patrón de sueño, el ciclo circadiano se modifica, la persona duerme menos tiempo, duerme más tarde y se levanta más temprano, es decir, duerme menos tiempo. ¿Por qué? Porque la melatonina y la serotonina, que es la hormona que nos mantiene activos durante el día, ya a partir de las 6 de la tarde comienza a disminuir, pero la persona tiene muchos quehaceres todavía, hasta 9, 10 de la noche, donde se pasa el ciclo de sueño y después cuesta dormir. Entonces, a veces la serotonina
se mantiene más largo tiempo del que debía y el horario de dormir desde las 6 de 7 a 8 se pasa y sigue habiendo serotonina, sigue habiendo actividad cerebral y eso hace que la melatonina se retrase en su producción. Y hay un desequilibrio en el ciclo circadiano. Entonces algunas personas necesitan tomar melatonina como repuesto para poder normalizar ese ciclo circadiano. Entonces, los síntomas son tremendamente variados, ¿verdad? Hay una variedad inmensa de síntomas que pueden aparecer, que además se influyen entre sí también, ¿no? O sea, la resequedad vaginal y la falta de sueño también no ayudan a la libido y disminuyen más la libido. La reducción de la libido puede influir en el estado de ánimo y así es una cuestión muy diversa y por eso a veces es tan difícil de identificar al inicio. Puede haber dolor articular, puede haber cambios en el sistema cardiovascular, por supuesto en el sistema genitourinario. O sea, como cambia la composición hormonal o disminuye la cantidad de hormonas, influye en todos los sistemas del cuerpo y influye en todas las áreas de la vida de la mujer. Ahora, eso es muy individual. Es muy individual de una mujer a otra. Sí hay un aspecto genético que define más o menos la edad y el tipo de síntomas, pero de una mujer a otra puede haber pocos, ninguno o muchos síntomas. Los síntomas pueden ser leves, pueden ser fuertes. La transición puede ser rápida o lenta, puede tomar meses o años. Es de mujer a mujer muy diferente y hay que ver, por supuesto, la situación en cada mujer, identificarlo, diagnosticarlo correctamente y ayudar con lo necesario para que la transición se viva de la mejor manera posible. También hay una significativa pérdida de la densidad ósea. Entonces, eso es de tener en cuenta porque sí es necesario hacer una reposición del calcio, pero que sea un calcio orgánico, que sea quelado y que pueda absorberse en su totalidad. Y además suplementar la vitamina D3 y el magnesio y el silicio para que la absorción del calcio sea completa y total. Eso es muy importante y para eso habrá que hacer algunos exámenes para ver en qué cantidades se puede hacer esa reposición de calcio, magnesio y silicio. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes que las personas experimentan? Calores, cambios en el metabolismo, o sea, con la misma cantidad de comida se aumenta de peso, generalmente. Cambio en el sueño, menos sueño y menos profundo, y cambios en la libido, en la sexualidad, por supuesto, pero también en la concentración. Uno se vuelve más distraído o olvida más fácilmente. Todo eso a causa de la disminución hormonal. Bien, algunas recomendaciones entonces, ¿no? Llevar una dieta balanceada. Esto no es yo cambiaría la palabra dieta balanceada por un régimen alimenticio. Esto significa que algunas personas van a tener que usar alimentos que estimulen el metabolismo, o sea, metabólicos. Otros van a utilizar alimentos alcalinos. Otras personas van a tener que hacer una dieta cetónica, exenta de carbohidratos, etcétera, etcétera. Entonces, para cada persona, según sus necesidades, hay que elaborar un tratamiento adecuado, un régimen alimenticio, un régimen de ejercicios, etcétera, etcétera, que sea acorde con lo que esa persona puede hacer. Porque podemos googlear, diremos así, muchos videos que esto para esto, esto para el otro, pero no es así.
Hay que personalizar el tratamiento, individualizar el tratamiento. Hay que regular los ejercicios, hay que hacer una gestión para el estrés, hay que hacer un cuidado para la piel y por otro lado, algo que es muy importante, que lo hemos tocado muy poco, es los cambios en la autoestima y en la imagen corporal. Las personas a partir de esa pérdida o baja hormonal comienzan a tener cambios en su cuerpo físico, no solamente en los huesos. A partir de ese momento hay un encogimiento paulatino, gradual, de lo que es la densidad ósea y nos vamos achicando por un lado. Y por otro lado, vamos engordando. ¿Ya? Grasa abdominal o grasa en los brazos o en las nalgas o en las caderas, en los muslos, en fin. A veces hay una mala circulación, aparecen las varices, en otra hay retención de líquido y todo eso hace que la imagen corporal se modifique y la persona no esté conforme con eso. Eso también necesita un diagnóstico adecuado para ver la solución, si es una solución renal, si es una solución cardíaca, si es una solución endocrina, por ejemplo, tiroides, o es metabólica, o es enzimática, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que hay que ver y vamos a ver, tratar un poco más adelante. La alimentación y la nutrición en la menopausia son la clave porque son los elementos que a diario damos a nuestro cuerpo con los que el cuerpo va a trabajar para mantener la salud. En la menopausia específicamente, como el metabolismo se va ralentizando y necesitamos proveerlo de alimentos de calidad, obviamente evitamos, aquí están los alimentos con mucho azúcar o refinados, eso tiene que eliminarse de la dieta lo más que se pueda e integrar en la dieta los fermentados. Cuando buscamos alimentos fermentados que son altos en proteína y bajos en grasa, vamos a encontrar algunos en la cocina asiática, como por ejemplo el tofu, que es el queso de la leche de soya. La misma leche de soya no es fermentada, pero es una fuente de proteína. El miso, que es una pasta de soya igual fermentada que se pone a la sopa para darle sabor y tiene los prebióticos y probióticos de los fermentados, y también la vaina fresca del soya, el edamame, es una fuente excelente de proteína. Vamos a cuidar cuando consumimos cualquier producto de soya que en lo posible no sea transgénico, por supuesto. Los ácidos grasos omega 3, 6 y 9 son importantísimos para la salud del cerebro, para recuperar esa memoria que se va perdiendo. Entonces, a más de eso, también necesitamos consumir frutas. Indiqué que las frutas se comen en la mañana, principalmente las frutas neutras en el desayuno y las frutas ácidas a media mañana. Eso provee de un azúcar, de una glucosa o glucagón de alta calidad que funciona en nuestro cerebro y es la primera dosis de alimento que recibe el cerebro apenas nos levantamos. Luego podemos consumir las oleaginosas como almendras, nueces, piñones, aceite de coco, aceite de oliva y aceite de almendras. Para el aceite de almendras, por ejemplo, para cocinar igual que el aceite de oliva o para aderezar las ensaladas, también es excelente para la piel. Luego vienen los alimentos ricos en fibra, que son los que tienen hojas largas, verdes y gruesas. Esas es mejor cortarlas a lo largo de la hoja y no a través de las hojas, para permitir que haya una mejor masticación de la fibra y una fibra más larga en tránsito en el intestino grueso.
Eso, por supuesto, ayuda a que la eliminación sea más fácil y eso también nos trae el beneficio de la desintoxicación del cuerpo, porque si no tenemos un buen tránsito intestinal, entonces eso aumenta de nuevo las toxinas en el cuerpo. Las mismas plantas o de hojas verdes crudas, de hojas verdes o alimentos ricos en hierro y en fitonutrientes. Vamos a juntar los dos. Entonces, apio, berro, verdolaga, diente de león, achicoria, son las plantas que nos permiten tener hierro, fibra y fitonutrientes, es decir, todo el hierro, el zinc, el cobre, etcétera, etcétera, que necesita nuestro cuerpo como micronutrientes. Después las proteínas magras, ya dijimos, necesitamos cuidar de que consumimos buena proteína sin mucho carbohidrato o grasas negativas, porque ya tenemos las grasas de alta calidad cubiertas con nuestros aceites de almendra o de palta, etc. Entonces ahí tenemos el pescado, tenemos el pollo, por ejemplo, sin su piel para evitar las toxinas, legumbres como el garbanzo, los porotos, la lenteja, eso nos da proteína magra. Y cambiar los lácteos, cambiar la leche de vaca por la leche vegetal, por las leches vegetales o jugos o extractos vegetales. Esos son excelentes para leche de almendras, la leche de soya y otras leches más que podemos nosotros mismos preparar en nuestra cocina, licuando los alimentos que queremos que sean como leche, ¿no? También tenemos leche de amaranto. Y hablando del amaranto, me acabo de acordar de que las hojas del amaranto son la máxima fuente de proteínas, lo mismo que la moringa. Entonces, consumir hojas de amaranto que crece silvestre en las praderas, en los terrenos, en el campo, es cuestión de ir a cosechar y se puede moler, secar y moler igual que la moringa. Y no tiene nada que envidiar, tal vez muchísimo más que la moringa. Y por último, tenemos el agua pura y el agua de mar. El agua pura, aquí en Bolivia, por ejemplo, nosotros filtramos el agua 3 veces. Un filtro que tiene filtro de carbón y luego un filtro de materia. Luego pasamos eso a un filtro de cerámica. Y en ese filtro de cerámica también tenemos un elemento que elimina la cantidad de tensoactivos en el agua y alcaliniza el agua. Entonces, esos filtros son muy importantes porque el agua hervida que nosotros consumimos es agua muerta, ya no tiene los nutrientes que debería tener. Y por otro lado, todo el proceso de purificar el agua por parte Esterilizar, desinfectar, esterilizar el agua, etcétera, etcétera, que viene a través de la cañería para volverla potable, es un proceso que mata el agua. Entonces, el agua viva solo existe en la lluvia y en las montañas, en los nacientes de las montañas. Eso es muy difícil. Y por otro lado, también consumir agua de mar. Importantísimo, podemos poner en una jarra de 5 litros una cucharilla de sal de mar o sal gruesa y durante el día ir tomando esa agua o poner esa misma cucharilla en un filtro de agua para darle una pizca de sabor a salado y esos fitonutrientes, esos mineronutrientes que tiene el agua son los que nos van a servir. Entonces el agua desmineralizada no nos sirve y el agua mineralizada nos sirve.
Eso en cuanto a la dieta. En la naturopatía tenemos muchas herramientas que podemos usar dependiendo del diagnóstico específico de la persona, como dijimos al inicio. Entonces, tenemos la homeopatía. En la homeopatía, eh, lo más importante es que podemos individualizar el tratamiento y los remedios que la persona va a recibir, los estímulos suficientes como para poder, no voy a entrar en detalles, tratar cualquier síntoma o cualquier situación, cualquier enfermedad que aparezca en la menopausia. Muy importante la homeopatía. Luego viene la hidroterapia. La hidroterapia son los baños a vapor o envolturas o baños de pies o baños de manos, pediluvios, maniluvios, etcétera, etcétera. Y todo eso es importante para hacer un lavado de la sangre, una limpieza y promover una buena circulación y desintoxicación del cuerpo. Luego vienen las tierras, el uso de la arcilla, que la arcilla tiene la ventaja de, por un lado, sacar las toxinas y por otro lado, remineralizar el cuerpo, meter minerales en nuestro cuerpo por absorción de la piel. La geoterapia son los cristales de cuarzo, las piedras preciosas que podrían utilizarse en el equilibrio de los chakras, en la limpieza de los meridianos eh, y muchas otras cosas más que espiritualmente no viene al caso hablar hoy. La aromaterapia, para poder hacer el estímulo con aceites esenciales de las funciones de diferentes partes del cuerpo y también el tratamiento del sistema inmunológico, como es el caso del aceite de orégano, que también es importantísimo saber que no solamente es para el sistema inmunológico, sino también para los bronquios, libera y limpia las mucosidades de los bronquios, por lo tanto es importantísimo para el uso durante la menopausia. Y también para la parte emocional, ya que el olfato recibe directo al cerebro la información, es una ayuda muy buena para equilibrar las emociones que en la menopausia pueden desequilibrarse. Y también el tratamiento de nuestro cuerpo bioenergético o doble etérico, como quieran llamarle, para la acupuntura. La acupuntura libera los bloqueos energéticos y permite que haya una buena circulación de los túbulos de Bongan, del licor de Bongan, que son las hormonas que van y que fluyen y recorre todo nuestro cuerpo a través de los meridianos de la acupuntura. No solamente es energía, la energía está también en neurotransmisores, en ATP, en adenosintrifosfato, etcétera, etcétera, que va recorriendo nuestro cuerpo. Es información que se está llevando a diferentes partes del cuerpo según vamos viviendo, según vamos pensando, según vamos emocionalizando. La acupresión, el shiatsu, el doin, el masaje ayurvédico, todos los masajes, todo lo que permita descontracción muscular, flexibilidad articular, etcétera, etcétera, bienvenido. Cualquiera que sea el masaje tailandés, ayurvédico, doin, shiatsu, es bienvenido. Además que con la acupresión y acupuntura también se puede atender específicamente al órgano o a la función orgánica que está disminuida, como la digestión o la libido o lo que se necesite. También a nivel emocional se puede ir directo al punto. Bien, y por último, ahí tienen ustedes unas fotitos de algunas plantas que sí son recomendadas para la menopausia, ¿no? Entonces, no nos queda mucho tiempo para poder explicar cada una de ellas, pero considero que todos ustedes ya conocen la fitoterapia
Por lo tanto, es solamente para mencionarles y hacerles un recuerdo de que esas son las plantas indicadas para la menopausia. Por ejemplo, la simifuga, que es para los sofocos, para los calores, la hierba de San Juan para el tema emocional y así. Para la depresión y así, ¿no? Cada una de ellas tiene una función específica y deberíamos munirnos de todas esas plantitas, tener los frasquitos de hierba seca para poder en algún momento cuando recibimos una paciente o un paciente también, porque no solamente tiene menopausia, sino también la andropausia, las hierbas son las indicadas. Y aparte de la dieta y de la naturopatía, tenemos por supuesto también el tema del ejercicio y mucho más que ejercicio, el yoga. En nuestro caso hablamos del Adhyatma Yoga. Por un lado tenemos dentro del yoga, que es un sistema completo para atender a la persona en cualquier situación de vida, tenemos las posturas físicas, o sea, posiciones del cuerpo y movimientos específicos que hacemos para flexibilizar el cuerpo, fortalecer el cuerpo, para equilibrar el sistema endocrino, y eso nos interesa especialmente en la etapa de la menopausia, y hay posturas que son para eso específicamente, pero también para regular el funcionamiento orgánico con determinadas posturas podemos crear justamente ese efecto. Por ejemplo, si tenemos aquí el Paschimottanasana, con Paschimottanasana, con la pinza, estamos regulando el funcionamiento del hígado, los niveles de azúcar en la sangre y ayudamos con ese masaje abdominal que crea la postura a la digestión, a la eliminación también. Y dentro de la Dhyatma Yoga, del Hatha Yoga, Adhyatma Hatha Yoga, tenemos dos tipos de ejercicios. Los dinámicos, que corresponden a aquellos que se hacen de forma repetitiva, lenta y repetitiva. Y los ejercicios estáticos, como la pinza, como el camello y la liebre, y etcétera, etcétera, son ejercicios estáticos. Cada uno de ellos, los estáticos, tiene un trabajo sobre determinado chakra. Y cada chakra trabaja con una forma, diremos, de psicosomática, de conflictos y traumas en cada uno de ellos. El primer chakra trabaja sobre conflictos existenciales, el segundo sobre conflictos familiares y sexuales, el tercero sobre los conflictos de miedo, de territorio en los riñones, el cuarto trabaja sobre la salud, sobre la vitalidad, sobre cuánta energía movilizamos en todo lo que hacemos. El quinto son 12 chakras, por si acaso, diferente de los 7 chakras. El quinto en el corazón, que regula todo nuestro sistema circulatorio, tiene conflictos de sentimientos y emociones mal dirigidas. El sexto tiene que ver con la confianza que tenemos de vivir una vida plena en el universo. El de la garganta tiene conflictos de impotencia, de no poder tragar la presa o de no poder morder las situaciones, de defendernos, de no poder defendernos, etc. Y así cada uno de los chakras contiene una cantidad específica o vivencial específico de cada conflicto. Por lo tanto, al hacer las asanas, dentro del sistema Dhyatma Yoga tenemos un sistema propio para poder liberar y sanar esos conflictos psicoemocionales. Tanto a nivel físico como a nivel psicosomático, o sea, psíquico y emocional. Así que es una herramienta valiosísima que además la persona, una vez que ha aprendido a hacer bien las posturas, puede practicarlo en su casa y usar también a demanda, digamos, como esta postura de aquí, Sashankasana, que tranquiliza el sistema nervioso central. Entonces, cuando hay agitación o cuando hay cansancio o estrés, esta postura
lleva a la calma de nuevo, desde el cuerpo físico influyendo en los otros sistemas del cuerpo. Por otro lado, los pranayamas o ejercicios respiratorios que nos amplían la capacidad respiratoria y además liberan toxinas que están acumuladas en los pulmones y en los bronquios, como por ejemplo la mucosidad de la enfermedad de bronquiectasia. Entonces, cuando nosotros hacemos una serie de pranayamas, de ejercicios que son más o menos unos 10 que están indicados para la menopausia, la persona comienza a respirar mejor su vida. Yo puedo respirar mi vida plenamente. Me doy permiso para respirar mi vida plenamente. Eso es hacer ejercicios de respiración que van ampliando, trabajando la capacidad de poder respirar, dormir mejor, etcétera, etcétera. La persona que practica pranayamas tiene más energía y mejor descanso también. Así que las pranayamas son también importantes. El yoga nidra, que es la relajación profunda, que se puede practicar, por ejemplo, cuando hay insomnio, se puede practicar el yoga nidra para que el cuerpo reciba el descanso necesario sin necesidad de desesperarse por dormir o porque además la persona va a quedar dormida al final de una relajación profunda generalmente. Y también para manejar las experiencias de mucho mejor manera, para tener mayor resiliencia. Y luego viene la meditación Adhyatma Dhyana Yoga, en la que la persona hace ese proceso, intensifica ese proceso natural de la menopausia, que es la interiorización hacia el ser, es decir, descubrir quiénes somos. Entonces la meditación y la contemplación de sí mismo es muy importante para podernos entender quién soy, qué hago, qué quiero, qué dejo de hacer y qué debo hacer de aquí en adelante, etcétera, etcétera. La meditación en ese proceso de descubrirse a sí mismo nos da una calificación mucho más importante de seres bien equilibrados, bien armoniosos y además que desarrolla la concentración, desarrolla la memoria, etcétera. Tiene beneficios enormes la meditación. Así que como dijimos al inicio, a eso va en realidad desde el yoga, a eso va esa tercera etapa de vida, para ir hacia adentro y descubrirse a sí mismo. Ya hemos hecho check en los puntos que socialmente tenemos que cumplir, hemos ejercido nuestra profesión, hemos tenido familia, hemos criado a nuestros hijos, etcétera, etcétera. ¿Ahora qué? Todavía queda mucha vida por delante. ¿Ahora qué viene? Y la meditación tiene esas respuestas. Es el camino para descubrir eso. Y por último, tenemos la psicoreprogramación trascendente, que es una práctica psicoterapéutica basada en un yoga dinámico, en un yoga terapéutico que permite a la persona, a través de los pranayamas, entrar en un estado alterado de conciencia y a partir de ahí viajar hacia atrás al momento en que se produjo un shock, un conflicto, un trauma, revivir ese trauma, repasar ese trauma y ver qué hemos elaborado biológicamente, emocional, psíquicamente, y lo hemos ido repitiendo durante nuestra vida como si fuera, o no como si fuera, sino como un trauma. Entonces, como un patrón de comportamiento. Entonces, cuando hacemos esa regresión, hacemos esa revisión, tomamos conciencia de eso, somos capaces de desintegrar, desprogramar o derogar a aquellas programaciones. Y encima colocar una nueva neurocinta o en esa neurocinta limpiada, colocar un nuevo reprogramarnos a nosotros mismos con aquello que nosotros queremos hacer, no con aquello que nos ha impuesto el sistema, la Matrix o la familia, etcétera, etcétera, sino a partir de este momento en que yo me libero de este conflicto,
Y yo me reconozco a mí mismo como un ser tal, 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 y decido, decreto tal, tal, tal cosa, etcétera, etcétera, según lo que es mi conveniencia en mi vivencia actual. Eso es la psicoterapia, es una terapia que tiene 15 pasos en una sesión, es largo de explicarlo, pero creo que anteriormente ya hemos hablado de psicoreprogramación trascendente. Si usted busca en los archivos El foro del hispanoamericano, foro hispanoamericano, ahí Ana tendrá Correntía. lo que es la psicoreprogramación trascendente y podrá enterarse muchísimo más de qué estamos hablando. Por supuesto, la psicoreprogramación trascendente no es específica para la menopausia, es para cualquier edad. Cuando surja el conflicto hay que resolverlo. Lo que pasa es que a partir de la menopausia surge. Hay conflictos familiares, hay conflictos personales, hay Hay conflictos. culpas, Exacto, o sea, hay autocrítica. las cosas. La persona hace una revisión negativa de sí misma, ¿no? Viendo en esto he fracasado, en esto no he podido hacer, aquí me he equivocado, etcétera, etcétera. Y ese mea culpa es una parte de la menopausia y de la andropausia para todos nosotros. ¿Qué he hecho de mi vida? ¿Qué sentido ahora tiene seguir viviendo? Entonces se acaba el sentido de la vida, pero tenemos que descubrir un nuevo sentido de la vida y para eso tenemos que limpiar nuestra psiquis, limpiar nuestras emociones, prepararnos como una hoja nueva, pasar la página y comenzar a vivir una nueva vida. Gustaríamos explicar muchísimo más sobre la menopausia, pero el tiempo es nuestro enemigo. Pueden contactarse con nosotros y tenemos, por supuesto, más información y nos gustaría poder conversar. Claro, estamos ahí, tenemos nuestra página web, ahí tiene nuestra dirección, todo lo que nosotros hacemos, ahí está en la página web, está explicado todos los programas, los talleres, los cursos que nosotros damos y que si le interesa alguno, llámenos o contáctenos directamente. Muchas gracias por llegar hasta el final de nuestra exposición. Esperamos que les sirva y les haya servido y quieran indagar mucho más. Un namaste para todos ustedes y que Dios los bendiga.